para que también podamos abrir el debate y podamos comentar al respecto de los mercados. Venga, ok, ¿ya estás? Muchas gracias, Lore, por la invitación. Muy contento de estar acá. La verdad es que sí hay temas muy importantes en el entorno económico financiero. Traemos varias cosas, algo de IPOs, que son las salidas al mercado por parte de las empresas, algo de los índices, hablamos algo de bancos centrales, en fin, temas diversos que yo creo que se va a dar un buen debate. Me parece maravilloso, sí, yo quiero Hola, buen Lore, debate. muchas gracias por la invitación, Gus. Un placer estar contigo. Y sí, como ya dijeron, vamos a estar hablando bastante, un análisis lo más profundo que se pueda en este tiempo. Venga, pues aviéntame tema número 1, porque aquí ya parece Big Brother. Y digerido, el análisis va a ser digerido. Vamos a hablar un poco sobre los bancos centrales y esta situación de ralentización económica en el mundo. Se detuvieron el incremento de tasas que ya venía de manera sistemática desde 2015 y posteriormente dijo en diciembre, pues ya no va más el señor Powell. ¿Quién le entra primero? Sí, efectivamente, bueno, la Reserva Federal, como sabemos, pues tiene el mandato de vigilar el pleno empleo y la parte de la tasa de interés, la inflación más bien. Entonces, pues tiene la política monetaria, que es un conducto para poder controlar esta parte de la inflación. Hemos tenido, de hecho, en marzo, tuvimos el mes número 101 consecutivo de alza de creación de empleos, se crearon 190,000 empleos, la tasa de desempleo ya está por el 4%, y la verdad es que lo que ha desatado son ciertos nerviosismo porque se vaya a sobrecalentar la economía y se vaya a subir la inflación, por lo cual vaya a subir la tasa anticipadamente o más de lo que espera el mercado, la Fed, y eso provoque caídas o crisis. El tema es que efectivamente se ha generado buen empleo, buena tasa de desempleo, sin embargo no ha llegado al objetivo de la Fed, lo que es la inflación. 2%. El objetivo es el 2% y sigue debajo, ¿no? Entonces realmente como que temas o presiones inflacionarias que tenga la Reserva Federal actualmente no las tiene. En la última política monetaria que hicieron, pues ya dijo Powell que él básicamente todo este año no va a subir la tasa. Pero todos están así. Por nuestra parte creemos que Donald Trump ha ejercido bastante presión contra la Fed, directamente contra Jerome Powell. Lo ha criticado en diversas ocasiones acerca de no tener una tasa de interés cómoda. Al final hay que recordar que venimos de tasa cero y a pesar de que estamos ahorita en 2.25, pues no es una tasa muy alta que digamos. Al final son retornos que se pueden ver en el mercado de renta variable en un solo día. Pero estas presiones cada vez las hace más constantes y hay que recordar que, por ejemplo, el crecimiento del PIB de 2018 fue únicamente de 2.2%. Y digo entre comillas, pues porque al final es una tasa muy buena de crecimiento para la economía más grande del mundo. Así es. Deja mucho que desear que quiera imponer tanta presión sobre las tomas de decisiones y que se pierda esa autonomía que deberían de tener los bancos centrales. Jerome Powell, para nuestro público, es el presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces, lo que menciona Memo, la parte política de abrirle el camino a una nueva reelección al señor Donald Trump va de la mano con esto. Si el mercado no continúa creciendo, el señor Trump se lo va a ver muy difícil dentro del Partido Republicano. Lo habíamos platicado hace algún tiempo, Dore. Así es, muy interesante lo que comenta aquí Memo, también lo que comenta Iván. Sin embargo, a mí creo que más allá de ver el corto plazo y las reacciones que ha tenido el mercado, creo que deberíamos de prestar atención también a que todo este fenómeno de tasas bajas que ha vivido la economía los últimos 10 años se dio justamente porque hace 10 años vivimos una crisis muy importante en Estados Unidos por el subprime y el gobierno tuvo que reaccionar y bajar las tasas a cero para incentivar el crecimiento económico. Sin embargo, no se ha generado tal crecimiento económico que sea suficiente en los últimos 10 años. Y el problema que eso está generando es que justamente ahora la Fed se ve en la necesidad de tener que subir tasas, no necesariamente porque la economía esté en su mejor momento, aunque cabe aclarar que está en un buen momento económicamente hablando de corto plazo. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, el otro tema que no está viendo tal vez el mercado es que la Fed probablemente se vea más obligada a subir tasas, dado que en estos 10 años con tasa cero lo que ha pasado es que los fondos de pensiones a nivel mundial no pueden vivir de esas tasas tan bajas. Entonces, no es un tema solo del empleo, solo del crecimiento, sino hay otros factores que probablemente el mercado no está viendo. La segunda consideración que creo que también es importante ahorita aclarar o conocer es que no necesariamente que la Fed diga que puede ser más lenta en subir tasas o que puede tomarse más tiempo,
quiere decir que no vaya a subir las tasas en algún momento dado si algo sucede en los mercados. Entonces, creo que ahorita el riesgo que está viviendo el mercado es justamente que la expectativa de que no pueda subir tasas de aquí a fin de año o en un tiempo determinado está generando una sensación en el mercado de que ya pasó el peligro, y probablemente esa confianza que está teniendo ahorita de corto plazo el mercado pueda ser justamente peligrosa. ¿Por qué? Porque realmente el mercado podría estar mal parado ante lo que puede suceder en los próximos meses, porque precisamente se pudo haber confiado de más y no necesariamente está leyendo lo que puede suceder en los mercados. Después hablaremos de otros fenómenos de iliquidez en los mercados que también hay que tocar al respecto, y para tener un contexto más completo. ¿Cuál sería la solución? Pues no hay una solución desde un punto de vista económico que pudiéramos decir esta es la mejor solución. Sin embargo, creo que ahorita el problema es que el mercado necesita tasas más altas, Estados Unidos necesita tasas más altas, y realmente los que están casi rogándole a Estados Unidos que no suba las tasas es prácticamente Europa y mercados emergentes. Entonces, aquí lo que va a tener que decidir la Fed es si hace caso a las condiciones locales o le hace caso a las condiciones globales. A mí me parece que Estados Unidos ya se volvió adicto a los estímulos fiscales. La realidad es que ya llevamos 10 años con tasas muy bajas y muchos ponen en contexto la crisis de 2008, pero también las tasas actuales están a la mitad, Sí, claro. por debajo de la mitad de donde estábamos en 2018. Entonces, a mí me parece, y concuerdo totalmente con Juan Francisco, que estamos todavía mucho más mal parados hoy que en 2008. La crisis que se podía enfrentar, que tampoco estoy diciendo que va a pasar, pero si Sí va a pasar, pero no sé cuándo. si llegáramos a enfrentarla, me parece que la volatilidad de los mercados va a ser todavía peor que lo que vimos en el último trimestre, que cayeron 20% en un solo mes, en diciembre. Entonces, habrá que estar muy atentos a estas alertas. Y, por ejemplo, dentro de estos estímulos, hoy en la mañana anuncia la Fed que va a recomprar $300 mil millones en bonos del Tesoro a partir de 2020. O sea, todavía ni siquiera termina 2019, todavía ni termina el ciclo de alzas en tasas de interés, y ya estamos hablando nuevamente de estímulos fiscales y de recompra de bonos. Entonces, vuelvo a lo mismo, esta adicción a los estímulos fiscales está haciendo que los mercados hoy, también sustentados un poquito con buenos reportes semestrales, estén otra vez cotizando cerca de máximos, Nasdaq en máximos históricos, pero hace 3 meses la historia era muy diferente Completamente y distinta. nadie pensaba que hoy íbamos a estar donde estamos. Las FANG, por ejemplo, perdón, Iván, adelante. Sí, el mercado sí es adicto a los estímulos definitivamente, al mercado de renta variable, al mercado o la bolsa en general, pues le convienen tasas bajas. Sí estoy de acuerdo, yo el principal riesgo que veo es una alza inesperada de tasas, que van medio de todos por sorpresa. Sí tiene menos margen para actuar la Fed en caso de, porque pues bajarla del 2% ya a cero ya es menos el tramo, digamos. Pero aparte de que le conviene al mercado y le conviene a Europa y Asia, pues hay otro actor que todos conocemos, que ya comentó Guillermo, que es Donald Trump. Donald Trump usa como barómetro siempre para medir su gestión en los mercados. Hace un nuevo máximo el Dow Jones y dice, el Dow Jones generó un nuevo máximo gracias a mi gestión, ahora los americanos somos más ricos, ¿no? Uh-huh. A lo que voy es que tiene elecciones el siguiente año. Entonces yo creo que no, dentro de sus posibilidades, no va a dejar que suceda un crash antes de que se relija. O sea, es lo que yo estoy más o menos leyendo. Que como tú bien mencionas, o sea, una crisis es inevitable, ¿no? Aquí el tema es saber en qué momento se da. Trump ya está en campaña, que quede claro. Trump está en campaña desde el primer día que asumió la presidencia en los Estados Unidos. Al final de cuentas, parte de su ejercicio del poder es ese. O sea, como bien mencionas, el hecho de supeditar su camino dentro de la Casa Blanca basado en una economía boyante y un mercado creciente, pues es la llave para cualquier presidente, y más él que pondera tanto por la parte del libre mercado, entre comillas, como él lo llega a manejar. Entonces, esta parte también de incidir directamente en la Reserva Federal va a ser un grave problema. Yo lo veo ahí algo complicado. Si el señor Powell se logra sacudir un poco eso, podríamos tener un alza de tasas. No sé si recuerdas, como en la época de Greenspan, que nadie se le esperaba y tómala, y entonces y todos a sufrir. Y podría ser un interesante ejercicio para todos nosotros. Bueno, para ti, para mí, ya estamos más viejitos. Sí, fíjense que, por ejemplo, en la parte técnica también pasa algo muy interesante en las tasas. Las tasas realmente, el bono de 10 años en Estados Unidos, para que tengamos una idea, en el 2016 las tasas del bono de 10 años llegaron a tocar niveles debajo del 1,5, y a finales del año pasado esa misma tasa llegó a estar en 3,25.
Después de este proceso en el que la Fed anuncia que va a ser más lento en subir tasas, esa misma tasa se cae de 3.25% a niveles de 2.35 que vimos apenas en marzo, abril. Entonces, en la parte técnica, aún con esta caída, nosotros seguimos viendo que probablemente las tasas acabaron un ciclo de bajas consecutivas que duraron 36 años, o sea, las tasas vinieron cayendo desde niveles de 16% hace 36 años y en el 2016 a mediados tocaron 2%. Entonces, ese podría ser en la parte cíclica el final de una caída muy estrepitosa de tasas y hacia adelante lo que podríamos empezar a ver es otra vez una inercia alcista de tasas, pero que no la vemos de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo, y eso es lo peligroso. Y el otro punto es que justamente los bancos centrales lo único que están queriendo ahorita incentivar es justamente, como dicen, que probablemente no se vea afectado el mercado accionario, pero cuando la gente también vea que el mercado accionario está muy elevado, pues obviamente eso también puede ser algo político que les puede afectar, porque entonces van a decir, bueno, ¿por qué la gente que tiene dinero es la que está siendo beneficiada y los que no tenemos dinero o los que estamos pensionados nos estamos cargando todo el costo? Entonces hay muchos factores que no realmente no es que vayamos a poder entender exactamente cuál es la mejor receta o qué es lo mejor que se puede hacer. Sin embargo, yo creo que el tiempo está corriendo, ya pasaron 10 años y en cualquier momento, pues obviamente, como siempre, vendrá eventualmente una crisis financiera. Yo quiero saber, a ver, a nivel, las crisis, como, ¿no? Siempre hay una oportunidad en las crisis. ¿Cómo podría tomar esta oportunidad también nuestro país? Porque México, oh my God. ¿Saben? O sea, tenemos que levantar las finanzas de nuestro país. Entonces, ¿qué oportunidad encontraría México en esta crisis? A ver, ¿quién empieza? Memo. Hablando un poquito de bancos centrales, ahora aquí en México, nosotros tenemos un diferencial de tasa de interés contra Estados Unidos bastante alto. Nosotros estamos en 8.25 y la Fed en 2.25. La verdad es que ese diferencial ha hecho que el peso también no tenga una depreciación tan fuerte como la que se esperaba. Incluso a principios de toma de posesión de Andrés Manuel se mencionaba que el tipo de cambio rápidamente se podría ir a los 21 pesos. Pero ese factor del diferencial en tasas es algo que no consideran, sobre todo la gente que por pánico compró dólares. Entonces, no solamente es el factor la incertidumbre lo que mueve el tipo de cambio o la economía a nivel general, sino también cómo se encuentra a nivel internacional todo el tema de tasas de interés. Sí, definitivamente. Hablando de México, la economía mexicana, pues ayer precisamente se dio el dato de la primera inflación, de la primera quincena de abril, salió arriba de lo esperado, salió 4.83. Está arriba del objetivo del Banco de México, que es un 3% más menos 1, un 4%. Y la verdad que todo esto pese a lo que comenta Guillermo, que hemos tenido un dólar, un tipo de cambio estable. Hace unas semanas todavía lo teníamos en 18.80, 18.70 y tantos, ahorita ya está arriba de 19 nuevamente, ¿no? Y la verdad es que ahorita lo que estamos viendo ya no es tanto un peso débil, sino un dólar fuerte. Ahorita se está apreciando el dólar respecto a otras monedas y eso va a imprimir pues más presión respecto al tipo de cambio. Y hay que recordar que también el Banco Central Europeo, al mencionar abiertamente que no va a subir tasas de interés este año por los crecimientos tan débiles que ha habido, en especial de Alemania, que es el principal motor de la economía europea, eso también está haciendo que el dólar gane terreno con respecto al euro. Y al final del día, en términos generales, empieza a ganar mucho poder. Y también con este posible acuerdo comercial con China, pues definitivamente el dólar va a seguir ganando terreno. Fíjate que comentas algo muy interesante. Siempre, obviamente, ante los eventos catastróficos o a las crisis económicas, eventualmente habrá una oportunidad. Yo considero que esa oportunidad en México tiene que ver mucho con el mercado interno. Si desafortunadamente el dólar, como vemos en el contexto global de riesgo, se tiende a fortalecer, eso comercialmente no le conviene a Estados Unidos. De hecho, ese es el origen de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No es un tema de entendimiento, es un tema de conveniencia económica y si de repente los precios en dólares se disparan, pues simplemente no va a haber medida en la que podamos seguir comerciando como lo hacíamos antes. En cambio, en México, creo que aunque el tipo de cambio nos puede llegar a subir mucho, la oportunidad justamente es de crecer y hacer un sólido mercado interno. Entonces, esa yo creo que es la lección y eso es lo que podemos aprovechar hacia adelante. Sí va a haber impactos económicos evidentemente negativos, pero creo que eso es lo que le puede ayudar a México si realmente lo decide y lo hace con tiempo, en reconstruir o hacer más fuerte ese mercado interno y ante una depreciación del peso comercialmente se puede ver más atractivo que muchos países. Entonces, tal vez es tiempo de que nos tomemos justamente esas oportunidades y no todo lo veamos negativo. Qué interesante mesa de debate.
qué bonito es, ¿no?, escuchar una plática tan inteligente, tan objetiva, tan certera, tan hermosa, tan profesional. Gustavo Fuentes, muchísimas gracias por traer estos... Dore, al contrario, un placer. Señores, como siempre, les agradezco que nos hayan acompañado. De verdad, y yo sí quiero tener, por favor, las redes sociales de Guillermo, de Juan Francisco y de Iván, para que, a ver, vamos a empezar contigo, Juan Francisco, para que me regales tus redes sociales y estar, pues, al pendiente. Claro, por supuesto. En la parte, digamos, de redes, estamos ahí en Twitter, @JuanFCaudillo. Ahí hacemos algunos comentarios de análisis técnico. Y también en las redes estamos en Monex Análisis y en Bloomberg. Cuando quieran también consultarnos, ahí aparecemos periódicamente. Y pues gracias por tenernos aquí, porque realmente a mí lo que me interesa mucho, además de poder platicar de todos estos temas, es incentivar la cultura financiera, y creo que con esto lo vamos a lograr. Y lo vamos a seguir haciendo, porque esto está maravilloso. La verdad es que, Iván, por favor, redes sociales. Sí, ahí me pueden encontrar en Twitter, es Iván Santiago o Iván-Santiago B. También pueden buscar la empresa que represento, se llama Black Bull Advisors. Black Bull Advisors en Twitter, también en Facebook y en general en las demás redes sociales. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Ahora sí, si me regalas tu, Guillermo, tu... El príncipe, por favor. El príncipe. Sí. @Gado90 en Twitter, y también pueden seguir a BWC Capital Mix. Ahí está, ahí lo tiene. Mi Gus, por favor, no pueden faltar tus redes sociales. @GusFuentes_. Ha sido un placer, Dore, y gracias por permitirnos mostrar un poquito de lo que se hace en México por esos profesionales. Ojalá y esta mesa de debate pueda hacerse más seguido, porque siento que los mexicanos merecemos tener esta información y la desconocemos por varios factores. Pero por lo pronto, que ya llegó Dore, no quede espacio, y que ustedes también tengan la oportunidad de preguntarle a los expertos de este tamaño todas sus dudas, porque las finanzas es lo que va a determinar tu calidad de vida, tu estilo de vida. Así es que gracias, chavos, que mi admiración y mi respeto, qué barbaridad, están Gracias a cañones. ustedes por la invitación. Gus Fuentes, Gracias. on fire, man. Gracias. Yo estoy demasiado emocionada. Oiga, vamos a hacer